Bueno, hay dos escritores argentinos que se les dice jóvenes, porque acá los de 40 son los escritores jóvenes, lamentablemente es así, ¿o no? Que yo siempre que sacan un libro los traigo porque realmente me parecen excelentes los dos, Federico Jambert y Guillermo Martínez. Guillermo Martínez sacó acerca de Roeder, hará cosa unos años ya. ¿Cuánto? 5 años. Hace 5 años. 5 años sí. Y ahora sacó La mujer del maestro. Y Federico Mitre, que después de Montevideo, que es sobre Sarmiento, yo pensé un libro sobre Mitre, pero no es sobre el ferrocarril Mitre. Sí. Esto es para desconcertar a tu público. No, se juntan 2 o 3 cosas, algunas de las que habló Rux. Yo soy de un pueblo bastante chico, de Varadero, donde había 2 cosas que se llamaban Mitre. Una era la plaza y el otro era la estación de trenes y el tren. Pero la plaza, como era la única, no la conocíamos como Mitre, la conocíamos como la plaza. Entonces lo único que era Mitre en el pueblo era el ferrocarril. Y de ahí sale esta idea. De ahí y un poco también, bueno, está la parte cuando decido finalmente que se llame Mitre, está el hecho de jugar un poco también con toda esta cosa de la novela histórica actual. Claro. Bueno, yo me acuerdo cuando salió Montevideo, que es una excelente novela, viniste al programa y hablábamos, me decías, Montevideo no es una novela histórica. Sarmiento es un personaje en la novela, pero no es una novela histórica, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso, digamos, como de alguna manera Montevideo quedó ahí media pegada, media no pegada, digamos, esta fue de alguna manera una maldad que me tomé con algún afecto infantil, digamos, claro, se entiende. Como excusa. La novela está estructurada, cada capítulo es una estación, es un viaje de ida y vuelta a Retiro. Van a Retiro y vuelven, ¿a dónde vuelven? No, a José León Suárez. A José León Suárez. Está estructurada, cada capítulo es una estación y se genera un romance entre 2 personas que serían lo prototipo de romance, ¿no es cierto? Sí, sí. Digamos, yo intenté bueno, utilizar un trayecto urbano, digamos, absolutamente urbano, para de alguna manera intentar contar lo que para mí es los 90 en la Argentina, digamos, en una clave que era, por un lado, realista, porque de algún modo respetaba todo lo referencial, y de algún modo fantástico, a través básicamente de 2 cosas, que era, por un lado, que los personajes se animen a hacer lo que no se puede en los 90, que es ser sincero, ser solidario, preocuparse por el otro, tener ganas de conocer a otro, de quererlo. Y la otra era la lengua, una lengua que me parece que en los 90 se degradó muchísimo en Argentina, que es muy fácil ver en la lengua la violencia de la sociedad. Entonces esta lengua es absolutamente artificial, o sea, los personajes siempre se tratan de usted con una cortesía y con un cuidado y un recato, que bueno, que me parecía que, digamos, atravesar las convenciones del género realista, digamos, o de la manera de escribir realista, las convenciones por ese lado, por el lado de la lengua, era una cuestión que podía ser interesante para ver lo que pasaba. Y bueno, me parece que ha resultado muy interesante. Hace poco estuve leyendo en una librería muy linda que hay en San Isidro, en la boutique del libro. Sí, cómo no. Y bueno, me sorprendió la gente, cómo se ríe, simplemente porque la misma realidad que se puede vivir con una lengua que no es la que uno utiliza, provoca una cosa muy extraña, de fantasía, de parecer que se está viviendo en otro mundo, en otra que se está viviendo. De todas maneras hay un desencuentro final, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, no termina bien esta historia, digamos, No, termina claro, en porque, un desencuentro. Porque, bueno, intenté 2 cosas. Por un lado, digamos, lo que sería la sincronía de cada estación, de que, digamos, el libro se pueda leer con esa vertiginosidad de un viaje en tren, pero por otro lado jugar con algún tipo de perífrasis sobre lo que es la vida, y entonces, bueno, estos personajes se pueden enamorar, se pueden ir cansando de ese amor y se pueden desenamorar. Se pueden desenamorar también. Claro. La mujer del maestro remite un poco a Henry James, ¿o me equivoco? Sí, por supuesto. O sea, inclusive hay un momento que le dicen al protagonista, ¿estás intoxicado de Henry James? Sí, sí. Justamente
Mi idea inicial era hacer una especie de inversión en clave contemporánea de los temas del triángulo de Henry James, mujer, maestro, discípulo, y tomar, digamos, las relaciones todas invertidas, ¿no? Es decir, en este caso el aspirante escritor se las tiene que ingeniar para robarle a la mujer al maestro. Un poco ese es el tema inicial de la novela. Ahora, luego en el desarrollo aparecieron muchas otras cosas y creo que se aparta bastante de lo que fue esa idea original. Sí, creo que sí, porque en definitiva es una novela sobre el hecho creativo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, de nuevo que en Roder yo había intentado tocar el tema del conocimiento a través del mito fáustico. En esta novela se trata del tema del arte, la creación artística, las relaciones entre la vida privada del artista y su obra, digamos. Y el mito que se recrea es el de Prometeo. Claro. En este caso. Claro, eso también está, se lo cita. Bueno, en realidad es el tema de la novela que está escribiendo. Bueno, el mito de Prometeo es interesante. Hay tres versiones en realidad del mito, ¿no? O sea, hay una versión que es la que está intentando el joven escritor, una versión que tiene que ver con lo que está escribiendo el maestro, y hay una tercera versión que es la novela que está transcurriendo. O sea, está contado tres veces, claro, de manera diferente el mito. Sí. Es cierto. ¿Qué opinan ustedes de esto que dije al principio de los escritores jóvenes? ¿Cómo ven en este momento, cómo se insertan en el panorama de la literatura? Uno se inserta como puede en el panorama de la literatura. Pero sí, eso es un poco chocante. Yo tengo 41 años. A los 41 años, Ishiguro, Barnes, en Inglaterra, eran los escritores de Inglaterra. En la Argentina uno tiene que esperar bueno, le pasó a Borges, no voy a pedir yo que no me pase a mí, pero es medio ridículo que se siga utilizando al menos esa palabra, porque joven me encantaría hacerlo, pero digamos, ya no me tengo una edad un siento poco madura. Y además, porque me parece que eso libera también un poco a la crítica de tomarnos en serio, porque de algún modo al ser aparentemente jóvenes, es como que todavía vamos a dar algo que no lo podemos dar. Claro. Y bueno, entonces siempre está ese juego entre juventud y vejez de la Argentina, que esa cosa necrológica también, que te deja en un lugar medio raro, siendo joven cuando por ahí. Sí, digamos, yo comparto lo que dice él, pero tengo que decir que en cierto momento también el hecho de ser joven jugó a favor de una generación que se iniciaba, es decir, hubo una especie también de aprovechamiento de esa situación por parte de una camada de escritores para ganarse un lugar. Es decir, en algún momento funcionó como un elemento de marketing el ser escritor joven. Y en ese momento yo me oponía totalmente justamente por esto mismo que vos decís, porque no puede ser que haya dos maneras de leer a los escritores, una si son jóvenes y otra si no lo son. O sea, yo creo que la crítica tiene que leer libros, independientemente incluso del origen, de donde provengan, de si son argentinos, digamos, o no. O sea, seguro, tienen que leer literatura y criticar los libros con la misma medida. Con la misma vara, ¿cierto? Claro, porque uno va pasando como por etapas. O sea, es lógico que uno no escriba igual a los 40 años que lo que escribía a los 20. Pero digamos, nadie dice que esas etapas que uno esté pasando hayan sido con acierto. Qué sé yo, siempre me acuerdo que Nietzsche escribió El origen de la tragedia a los 19 años. O sea, qué sé yo, y tantos otros. Pero convengamos que es bastante extraordinario, ¿no? Sí, no. En general se habla de que debe haber una experiencia de vida, de madurez interna como para poder... Thomas Mann decía que su mayor felicidad como escritor era haber logrado escribir en todas las épocas de la vida. O sea, en todas las edades él tiene libros. Claro. Entonces, yo también creo eso, digamos. Uno no van a ser lo mismo los libros iniciales que los que uno puede escribir de aquí a 10 años. Pero desde el punto de vista de la literatura, me parece que no tiene mucho sentido esta distinción entre literatura joven, porque además... yo creo que limita la óptica a una cierta selección de temas que podrían tocar las personas jóvenes, que tienen que ver un poco con lo que decía él, de lo que es la década del 90, por ejemplo, que tuvimos varios de esos ejemplos en nuestra literatura. Y se está vedando, digamos, a un joven argentino de hacer una novela, por ejemplo, como Senilidad, qué sé yo. Es decir, parece que no es una buena medida la edad. Eso es. De todas maneras, bueno,
para el que no los haya leído y el que los leyó para que lo tenga presente, Federico Jambert, ¿este es tu quinto libro? Esta es mi sexta novela. Tu sexta novela. Tu sexta novela. Hay una que siempre quise, que no llegó acá nunca, yo nunca la pude ver. La de la vida el año pasado, cuando Montevideo empezó a andar bien, porque también están esas cosas, claro. Sí, apareció, vino. Nunca llegó a mis manos. Miguel. Miguel, que fue publicada en el 90 por Anagrama en España, que fue finalista del premio Anagrama. Que fue finalista de Anagrama y es Miguel Cervantes. Claro, es una autobiografía ficticia. Trabajé 4 años de mi vida para poder escribir en algo parecido al español de la época de Cervantes. Y bueno, después en el 93 publiqué en Sudamericana, Prólogo Anotado. Sí. Y bueno, Montevideo. Y Montevideo, que fue... Antes en la década del 80 había escrito. La primera que yo leí fue Montevideo, me entusiasmó muchísimo, lo invité, bueno, y ahora Mitre. Y con respecto a Guillermo, bueno, tenés Acerca de Roederer, que también... Acerca de Roederer es mi primera novela en Planeta, pero antes tengo un libro de cuentos, Infierno Grande, que Planeta va a reeditar. Excelente ese libro también. Planeta va a reeditar el año que viene. Junto con Roederer, o sea, reeditan Roederer e Infierno Grande el año que viene. Porque Infierno Grande, la primera edición de Legazza. De Legazza del 89. No me acuerdo, eso fue lo primero de él que leí, libro de cuentos. Un libro de cuentos. Excelente también. Bueno, gracias por haber venido. Suerte con estos libros que de verdad lo merecen. Gracias. Vamos a un corte, ya está todo el elenco, está Tito Cosa, lo veo acá, y actores de... Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, no se vaya que ya volvemos.